número 6 de funciones lineales. Vamos a entrarle de un solo a lo que nos piden. Grafique la función lineal mentalmente. Esta es la última vez que vamos a hacer un poco lento la graficación mental o la estimación mental, debido a que este ejemplo trae un negativo y entonces eso hace la diferencia de los demás ejemplos que te he mostrado. En este caso, yo creo que tú ya sabes la lógica de que siempre todo número está dividido por 1. Eso te lo he explicado en todos los tutoriales y ya lo tienes que saber. Entonces, ya sabes que el numerador significa el movimiento vertical, ¿verdad? O en el eje de las Y o el eje de las ordenadas. Y el denominador significa el movimiento en horizontal o en el eje de las X o en el eje de las abscisas, como le quieras llamar. Entonces, el numerador siempre va a tomar el signo que tenga acá al lado izquierdo. Eso lo tienes que saber y recuérdalo muy bien. Pero el denominador siempre vas a tomarlo como que fuese positivo, porque recuerda que el vehículo que tienes que imaginar siempre viene de izquierda a derecha. Entonces, para que no puedas perderte, tienes que saber eso. La X siempre va a avanzar hacia el lado derecho, ¿ok? Comenzamos y lo que decimos es que aquí tenemos un negativo 3 y eso significa de que vas a comenzar desde el origen. Ya sabes que comienzas en la vertical, pero ¿en qué altura? En 0, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí no tiene nada escrito acá a la par. Aquí es como que no tengas nada, entonces es como que tengas el 0 también. Entonces por esas razones comienzas desde el origen. Perfecto. Ahora comenzamos a querer graficar y decimos que desde este punto, ¿te acuerdas que hemos dicho anteriormente que Y aumenta en tanto? Pero en este caso Y no va a aumentar en 3, Y va a disminuir en 3. ¿Por qué razones? Porque tiene un negativo. Entonces esta es la diferencia entre los demás ejemplos. Entonces desde este punto, cuando Y disminuye 3, puedes ver que voy bajando. X aumenta en 1, entonces aquí colocas un punto. Solamente necesitas 2 puntos para poder trazar tu función lineal, eso ya lo sabes, pero voy a graficar varios puntos para que puedas entender cuál es el funcionamiento de esta función. Tomamos este plano cartesiano y lo alamos de esta forma, y desde este punto seguimos haciendo lo mismo del principio. Cuando Y disminuye 3, ¿ves? 1, 2, 3, eso es lo que disminuyó, por eso va hacia abajo. X aumenta 1, aquí colocas el otro punto y vuelves a hacer lo mismo. Cuando Y disminuye 3, X aumenta 1. Jalamos el plano cartesiano y volvemos a hacer lo mismo. Cuando Y disminuye en 3, ¿ves? 1, 2, 3, X aumenta 1. Y yo creo que ya lograste entender cuál es el proceso. También te he explicado que desde donde comenzaste a graficar, ¿verdad? Que fue desde este punto, desde el origen, él también es un punto, por lógica, porque fue la referencia que habías tomado. Entonces ya colocamos el punto. Y ahora vamos a graficar la función con este graficador en 1, 2, 3. Y como puedes ver, la gráfica pasa por los puntos que habíamos graficado, valga la redundancia el término. Entonces nos vamos a alejar y mira, todos los puntos que pusimos, la gráfica pasa por ellos, o la función lineal pasa por ellos. Entonces quiere decir que lo hicimos de una manera correcta. Entonces recuerda también que esto no lo tienes que escribir, este 1, porque esto tiene que ser mental. Vamos a acercarnos un poco, porque quiero mostrarte algo. Lo colocamos de esta manera, ¿ok? Ya te imaginas que esta gráfica hubiese sido así: Y igual a 3X. Ya no es negativo 3X, sino que es 3X. Entonces, teniendo ausencia de este negativo, quiere decir que la gráfica se te va a dibujar al revés. O sea, de la siguiente forma. Puedes ver que cuando es negativo, se grafica de forma opuesta. Muy bien, esa parte ya la comprendiste. Entonces vamos a borrar esta, que va a ser esta gráfica que está aquí. Esa es la demostración que te acabo de hacer para que comprendas qué efecto hace este negativo, ¿verdad? Lo que hace es que la gráfica se vaya de esta forma. Perfecto, ahora vamos a graficar de otra manera con la tabla. Bueno, teniendo la tabla de valores, lo único que necesitas solamente son 2 puntos para poder trazar la gráfica. Bueno, y comenzamos desde negativo 3 hasta positivo 3. Entonces, aquí vas a sustituir este negativo 3 aquí en esta X. Menos por menos da más, no es necesario copiarlo. 3 por 3, 9. Perfecto, y este valor lo colocamos aquí.
Y así te vas sucesivamente sustituyendo. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar cualquiera de estos puntos. Vamos a tomar, ¿cuál es? Este. Y vamos a tomar a este último punto. Negativo 2,6. Ese punto lo vamos a buscar. Recuerda que comienzas desde el origen. Entonces empezamos contando negativo 1, negativo 2. Desde aquí empiezas tú a contar ya la parte vertical. Y recuerda que vas hasta 6 positivo porque es negativo 2,6. Entonces vamos buscándolo. 1. Vamos hablando de esto. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí colocamos el punto. Ahora vamos a colocar el otro punto, que es 3, negativo 9. Vamos a ver. Entonces aquí están. Desde el origen. 1, 2, 3. Y desde aquí nos vamos hacia dónde. Hacia arriba o hacia abajo. Vamos a irnos hacia abajo porque es negativo 9. Entonces jalamos el plano cartesiano de esta forma. Negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5, negativo 6, negativo 7. Jalamos. Negativo 8, negativo 9. Entonces aquí graficas el punto. Ahora, después de haber graficado este último punto, nos vamos a alejar del plano cartesiano de esta forma. Y ya puedes visualizar este punto y este también. Y vas a ver que la gráfica va a pasar por ellos. Y unes estos dos puntos, ¿verdad? Pero esas rectas que vas a dibujar tienen que pasar más allá de los puntos también. Como que se van hacia el infinito. A la cuenta de 1, 2, 3. Ya has aprendido a graficar de dos maneras. Estimando o mentalmente, ¿verdad? Graficando la función y con la tabla. Ok, ahora vamos a la última parte, que es el análisis de la función. Comenzamos. Recuerda de que este que está aquí es la pendiente, es la misma m. Y aquí m sería negativo 3. Yo creo que ya debes de requete saber qué significa eso. Y solamente te lo vuelvo a repetir porque este ejemplo es distinto. Vamos a acercarnos al plano cartesiano, porque necesito mostrarte de una manera lógica esto. Entonces, desde donde comenzaste fue desde el origen. Y desde aquí comenzaste no a aumentar en y. Recuerda de que ese es el valor que imaginas primero, sino que a disminuir en y. ¿De acuerdo? Entonces disminuías 3 porque bajaste. Y avanzas 1 en x. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Y cuando sigues bajando, disminuyes 3 en y. Y aumentas 1 en x. Y vuelves a hacer lo mismo. Disminuye 3 en y. Y avanzas 1 en x. Y vuelves a hacer lo mismo. Disminuyes 3 en y. Aumentas 1 en x. Y así te la llevas sucesivamente. Ya que esta gráfica es infinita. Por esas razones tienes negativo 3. Por lo que te acabo de explicar aquí. Bueno, vamos al siguiente punto. Aquí nos piden la n, ¿verdad? ¿Y qué es la n? La n es la ordenada al origen, o sea, el punto donde la vertical o el eje de las y es cortado. Entonces no es cortado por 3, no es cortado en 2, no es cortado en negativo 3, es cortado en el mero centro que es 0. Entonces eso es ordenada al origen. Ahora vamos al siguiente punto. Esta función es creciente o decreciente. Si te imaginas que el vehículo viene del lado izquierdo, entonces el vehículo va a ir bajando de la montaña, por decirlo de esta forma. Entonces quiere decir que es una función decreciente. Perfecto, yo creo que eso es súper entendible. Este es el primer ejemplo en el cual te topas que es una función decreciente. Yo creo que es tan, pero tan obvio, ¿verdad? Que cuando tiene el signo negativo te vas a dar cuenta de que es una función decreciente. ¿De acuerdo? Eso es tan obvio, de volada tienes que entender eso. ¡Tengo miedo! Al momento de ver el negativo en el coeficiente, ¿verdad? En la m, en pocas palabras, o sea, en la pendiente. Eso es lo que te da a entender de que la función es decreciente sin necesidad de ver la gráfica. Perfecto, ahora vamos al dominio de la función. El dominio, te recuerdo que es todos los valores que abarca esta función, esta gráfica, en horizontal o en el eje de las X o en el eje de las abscisas, porque no sé qué lenguaje estás usando en tu libro, pero es el mismo, los tres nombres que te mencioné. Entonces abarca a todos los reales. También el rango es lo mismo, solamente que en vertical, tanto hacia los positivos y tanto hacia los negativos, los abarca a todos. Entonces decimos los reales. Perfecto, ahora vamos al intersecto en X, que es el punto donde esta horizontal o el eje de las X o el eje de las abscisas es cortado. No es cortado en negativo 3, en negativo 2, no es cortado en 5, es cortado aquí, exactamente aquí fue cortado, entonces es 0. Y el intercepto en Y es donde es cortada esta
vertical o este eje de la Y o este eje de las ordenadas, porque no sé qué lenguaje está usando, no es cortado en 2, en 3, no es cortado en negativo 4, es cortado en el mero centro, en 0. Entonces colocas el 0. Otra parte también que te quiero mencionar es que muchas veces debes de deducir estos interceptos. Es tan simple porque la n significa lo mismo. Si no tienes nada aquí a la par, este es la n, es 0. Entonces, porque es en el punto donde la vertical es cortada. Entonces, este dato es exactamente el último intercepto que te piden, que es el intersecto en Y. Por eso se llama ordenada al origen, porque es en el punto donde es cortada la vertical por esta gráfica. Y aquí el intersecto en Y es técnicamente lo mismo. Entonces, si aquí es 0, aquí es 0. Si aquí es negativo 2, aquí es negativo 2. Ahora, para poder sacar el intersecto en X, y si no estás viendo esta gráfica, porque aquí estás viendo la gráfica, es tan fácil decirlo, pero al momento de solo tener esto y no tienes en dónde poder graficar esta función, pues te toca hacerlo de una manera algebraica, y pues hay una fórmula para eso, y para que te vayas grabando la fórmula es de esta forma. Cuando te toca encontrar el intersecto en X, pero sin ver la gráfica, que ya se vuelve un poquito más difícil, entonces el intersecto en X es igual a negativo n sobre m, o sea, la ordenada al origen, que es esta, la vas a dividir con la pendiente, y eso es exactamente el intercepto. Entonces el intercepto en X es igual a negativo n. ¿Quién es n? N es 0, porque no hay nadie acá a la par, del negativo 3x sobre m. ¿Y quién es m? Es negativo 3. Ya sabes que 0 dividido entre cualquier número es igual que 0. Sí sé que se tienen que multiplicar signos, estoy de acuerdo, pero recuerda que todo número multiplicado por 0 siempre te va a dar 0, entonces los signos prácticamente se pierden. Entonces el intersecto en X es igual que 0, ¿de acuerdo? Mira, te salió igualito como estaba aquí. Entonces son dos maneras de sacarlo, viendo la gráfica y desarrollándolo algebraicamente. Así que te espero en mi siguiente tutorial, porque voy a dar un ejemplo totalmente diferente a este para desarrollarte más lógica todavía, porque te hemos estado enseñando al estilo de Darrock 24, porque queremos demostrar que se puede enseñar diferente. Si te gustó mi video, comenta, dale like y suscríbete. También encuéntrame en las siguientes redes sociales como Darrock 24.